Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy presentamos el set de Blancanieves y la Bruja de la línea Disney Fairy Tale Designer Collection. Este set fue sacado a la venta el 29 de septiembre de 2015 como parte de la primera línea de héroes y villanos de esta serie. Al igual que los otros conjuntos de esta serie, viene con una bolsa de regalo con los sets que la componen: Elsa y Hans, Blancanieves y la Bruja, el set de hoy, Rapunzel y Madre Gothel, Ariel y Úrsula, y Peter Pan y Capitán Garfio. Iniciando con la cara frontal de la caja, encontramos una ilustración de Blancanieves y la Bruja, y más abajo una placa de color dorado con los nombres de los personajes. En la siguiente cara encontramos una ilustración más grande de Blancanieves y en la parte de arriba los nombres de los personajes del set. En la parte de atrás vamos a hallar una descripción de la serie de colección en inglés y en francés, y más abajo la ilustración de los dos personajes con una rúbrica en inglés y en francés que nos cuenta los detalles sobre sus trajes, y también una marquilla comercial con el precio de venta. En la siguiente cara encontramos a la anciana o a la reina malvada que se volvió una anciana, y arriba otra vez los nombres de los personajes del set. Ahora, para ver más de cerca estas figuras, levantamos la cubierta de cartón que tapa el estuche de exhibición. En la parte de atrás de la caja encontramos nuevamente el logo de la colección y una ilustración de los dos personajes del set. Al final hallamos un certificado de autenticidad con una breve descripción de este conjunto, y vemos que de 6.000 sets producidos alrededor del mundo, este es el 1167. Afuera de la caja nos damos cuenta que este conjunto que inició la serie de héroes y villanos es indescriptible. Comenzando con Blancanieves, vemos que en su cara hay un buen trabajo de pintura. Está muy pálida, su boca es muy roja, tiene sombras de color amarillo, sus ojos son café y sus pestañas largas son negras. Tiene una expresión muy inocente. En su cabello podemos ver un lazo de color rojo y un buen peinado. Tiene un poco de gel para que no pierda su forma, y de esta forma se puede apreciar su estilo desde el lado izquierdo como derecho. En la perspectiva derecha podemos encontrar su cuello, es de color blanco y está unido a su vestido. Acá podemos ver mejor su capa, es de color rojo, de textura de terciopelo y doble faz, que significa que en el interior tiene un distinto tipo de tela. Es suave, lo cual le da un toque muy elegante y también de inocencia. En la parte de su vestido encontramos una falda de color amarillo, tiene un estampado floral, y también podemos ver que cada flor, que es de color rosado, verde y amarillo, tiene un bordado de color dorado y algunas piedras de color plata, lo cual le da brillo y autenticidad. Acá en la parte del frente también podemos encontrar en su vestido su blusa. Es de color azul, se puede ver que está tejida con hilo, tiene un bordado de flores, y también sus sombreras tienen un bordado rojo y un lazo que las ata de color dorado. En la parte del frente encontramos la manzana como si la estuviera tratando de tomar de la mano de la anciana. Y en la parte inferior podemos hallar sus zapatos. Si somos cuidadosos, son los típicos zapatos de Disney Store que ofrece para sus figuras, y están en una determinada posición. Comenzando con la anciana, podemos ver que este molde es nuevo, es la primera vez que vemos la figura de la anciana. Su nariz es puntiaguda, tiene un gran lunar, su boca tiene un carácter muy especial y sus ojos son muy grandes. En la parte de su capucha encontramos un borde de color vino tinto con un bordado de color negro, y también encontramos el distinto tipo de tela, una textura muy distinta a las demás. Es un tipo de malla de color negro que cubre un tipo de tela como de seda, también de color negro. En la parte de atrás encontramos su bufanda, o puede decirse ruana, de terciopelo, se puede decir también, con varios hilos de color negro colgando de ella.
Si la levantamos podemos ver que es doble faz, por dentro tiene un tipo de tela totalmente distinto, lo cual le da un toque de exclusividad. Podemos ver acá por delante cómo reposa sobre sus brazos y cómo recae sobre su vestido, es especial. En las mangas podemos ver que se repite el cambio de tela al interior, es de un color rojo muy vivo, y acá podemos encontrar nuevamente el borde de color vino tinto con bordado negro y el cambio de tela, otra vez la malla y la tela seda por dentro. Veamos su canasta, tiene detalles de paja, adentro se pueden ver las manzanas de color verde y miremos en su mano, un nuevo molde, se pueden detallar sus uñas y sus dedos y encontramos acá la manzana roja, la manzana envenenada que le ofrece a Blancanieves. Esta pose es muy especial para estas dos figuras. La bruja también es articulada al igual que las otras figuras en sus muñecas, en sus codos, hombros, cuello, cadera, rodillas y pies. Ahora, en la parte de atrás de su vestido encontramos nuevamente la malla de color negro que cubre una tela tipo seda, es casi translúcida, pero sigue siendo de color negro, podemos ver su textura y por acá detallamos sus zapatos. Son los típicos zapatos de anciana, como de habitante de calle en ese tiempo, y podemos detallar el rigor con el que fue esculpido su molde. Es bastante especial este tipo de reproducción. Y a medida que subimos encontramos su cabello de color blanco, también tiene un poco de gel para que no pierda la forma. Por la parte de atrás, cuando Blancanieves está fuera de la caja se puede apreciar mejor su capa, lo cual es fantástico. Y lo mismo sucede con la anciana. En la parte de atrás podemos detallar su ruana y el resto de su vestido y por fuera de la caja le podemos dar una posición especial. Sin duda alguna, este set, que fue el primero que inauguró la serie de héroes y villanos, es indescriptible. Cada peso cuenta en su valor total. Claramente, no podía inaugurarse esta serie con mejor set que con uno de Blancanieves. Y de esta forma logramos completar la serie 1 de héroes y villanos, compuesta por el set de Blancanieves y la Bruja, Peter Pan y Garfio, Rapunzel y Madre Gothel, Ariel y Úrsula y claramente Elsa y Hans. Esta colección es auténtica. En la historia de Disney Store, cada uno de estos productos demostró con gran radar su alta calidad y claramente el interés que tiene por comunicar la esencia de un cuento de hadas, así como del conflicto entre un héroe y un villano. Esta serie continuó con la del 2016, que terminó siendo 9 sets en la línea, con Lady Tremaine y Cenicienta, Gastón y Bella, La Reina y Alicia, Maléfica y Aurora, y los demás de la serie que vimos a lo largo de estos videos. Así que si te gustó, suscríbete, dale like para futuras notificaciones y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.